Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a continuar viendo álgebras de Boole. Hoy vamos a llegar a la definición y vamos a usar una de las cosas que ya vimos el otro día sobre los conjuntos de partes. El otro día lo que vimos fue la definición de lo que era una estructura algebraica, y también vimos un ejemplo que era el conjunto de partes de un conjunto ordenado por la inclusión. Bueno, todo eso nos va a servir para ver este nuevo tipo de estructura que por ahora es desconocida simplemente por el nombre para algunos, y otros ya han comenzado a trabajar con eso en el curso. Este es uno de los temas del módulo 3, y a eso vamos a ingresar. Bueno, una estructura algebraica, recordemos que es en general, es un conjunto en el cual se definen operaciones. Los que tratamos hasta ahora son los grupos, anillos, cuerpos. Algunos eran conmutativos y otros no eran conmutativos. El ejemplo motivador para la idea tanto de grupo como de anillo fue el conjunto de los números enteros con las operaciones de suma y la operación de producto, definidas donde en el conjunto de los números enteros vimos que tenía que cumplir una determinada cantidad de propiedades, y por eso era que llamábamos anillo. Después vimos otros anillos. El anillo, por ejemplo, del producto de 3 números enteros, que quiere decir z por z por z por z, ¿no? Y en ese conjunto L definimos dos operaciones y vimos que tenía una estructura de anillo, y que no era un anillo como era el de los números enteros, que es un anillo conmutativo con unidad, y que si un producto de números enteros me da 0, uno de los dos tiene que ser 0. En este L no pasa eso, en el L que vimos en el módulo anterior. Entonces, en el video anterior, perdón, en el mismo módulo. Entonces, evidentemente que una estructura depende no solamente del conjunto donde está definida, sino de las operaciones que tiene. Bueno, nosotros nos vamos a encaminar a lo que vamos a llamar un álgebra de Boole. Primero vamos a recordar algunas cosas que yo considero muy importantes para interpretar cuáles son las operaciones que hay definidas en un álgebra de Boole. Vamos a recordar un poquitito lo que yo llamo el ejemplo motivador de lo que es la estructura de un álgebra de Boole. Eso va a ser considerar el conjunto de partes de un conjunto con las operaciones de unión, intersección y complemento respecto del conjunto A. ¿Se acuerdan que la unión, bueno, era el conjunto de elementos que vivían en dos conjuntos? Fíjense que estamos hablando de un conjunto, operaciones en partes de A. Entonces lo que vamos a tomar son conjuntos que están en partes de A, es decir, si están en partes de A son subconjuntos del conjunto A, y entre ellos vamos a tomar la unión, y la unión sigue siendo un subconjunto de A. Y la intersección de dos conjuntos que estén en partes de A van a ser ambos subconjuntos de A, y la intersección va a seguir estando en partes de A, ¿no es cierto? Ya hemos destacado varias veces, es una operación cerrada adentro de este conjunto, y el complemento también es una operación cerrada dentro de este conjunto. Todo elemento que esté en partes de A, es decir, es un subconjunto de A, su complemento respecto del conjunto A también está en las partes. Bueno, esas operaciones son las que vamos a poner un poco le vamos a poner un poco el foco
nosotros observaciones que vamos a hacer sobre ellas, para después entender un poquito por qué se define, de la manera que se define, la estructura álgebra de Boole. En las partes de A nosotros vimos que había dos elementos muy destacados, que eran el vacío y el propio A. Ahora vamos a ver por qué yo digo que son muy destacados. Vamos a recordar en particular para un conjunto A finito, que eran sus partes. Y que lo habíamos ordenado por la inclusión. Para A igual a ABC, las partes de A, recordemos que son el vacío, que siempre está contenido en cualquier conjunto, por lo tanto tiene que estar acá, el unitario A, el unitario B, el unitario C. El binario AB, el binario AC, el binario BC y el propio A. Acordémonos que nosotros dijimos que íbamos a decir que para un par de conjuntos, subconjuntos del conjunto A, definíamos una relación de orden en el sentido similar a lo que pasa en un conjunto como, por ejemplo, un conjunto numérico donde nosotros trabajamos muchas veces con orden, en z menor o igual. Acá vamos a decir que x es menor o igual que y, si y solo si x está contenido en y. Porque la condición de esta relación de contención entre dos conjuntos es que verifica que todo conjunto está contenido en sí mismo, que si dos conjuntos se contienen mutuamente, ellos tienen que ser iguales, y además es transitiva. Es decir, se comporta exactamente como el menor o igual de los números, adentro de Z, por ejemplo. Por eso decimos que es un orden, y estamos ordenando los conjuntos de partes de A. Ese conjunto de partes de A le hicimos, como recuerdan, el diagrama de Hasse, y el diagrama de Hasse nos dio esto. ¿Qué observamos en este diagrama? Que abajo de todo está el vacío, porque ya hemos demostrado que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Y arriba está el propio A. Por eso yo decía que el vacío y el A eran conjuntos destacados que vivían en partes de A. Porque uno era el primero, porque era el más chico de todos, ya que estaba contenido en todos los conjuntos, y obviamente todos los conjuntos de las partes de A, por ser parte del conjunto A, están contenidos en A. Entonces, el A es el conjunto más grande. Y acuérdense que las flechitas van de abajo hacia arriba, indicando quién es el más chico y quién es el más grande. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, por ejemplo, del unitario A sale una flechita para B y una flechita para AC. ¿Por qué así? Porque el A está contenido en AB y el A conjunto está contenido en el conjunto AC. Si agarro el C, por ejemplo, el C, unitario C, yo a veces no digo unitario para ahorrar tiempo, pero está mal. El unitario C está contenido en el binario AC y está contenido en el binario CB. Por eso es que sale una flecha de este conjunto unitario a este binario y de este conjunto unitario a este binario. Después del B está ligado por la contención, que esa es lo que indica la flecha, que va del conjunto unitario B a ¿quién? Al binario AB. Y del conjunto unitario B al binario CB. ¿Está bien? No hay ninguna flecha hacia AC porque este conjunto obviamente no está contenido en él. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito qué significa si nosotros damos vuelta a las flechitas. Vamos a mirar las flechas de hacia abajo y hacia arriba con otra interpretación. Vamos a mirar, ahí está escrito lo que yo voy a decir ahora. Si nosotros damos vuelta la flecha que llega a AB y la flecha que llega a C, estas dos, por ejemplo, porque hay una que llega a B
y la otra que llega a AC es esta. Entonces, si tengo esta que llega a B y esta que llega a C, si yo llego a dar vuelta a esas flechas, voy a parar al conjunto A. ¿Y qué es ese conjunto A? Bueno, justamente es la intersección de este conjunto con este conjunto. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, vamos a otro caso. Si a este conjunto, ¿qué flechas le llegan? Bueno, le llega esta flecha, ¿está bien? ¿De acuerdo? Le llega esa flecha y también le llega la flecha de A. ¿Bien? Bueno, si nosotros vemos y damos vuelta estas dos flechas, ¿bien? Entonces, la intersección de este conjunto, como estos dos no tienen nada que ver entre sí, la intersección de acá a acá nos da C, el conjunto C, ¿no? Al dar vuelta esta flecha que significa de este conjunto al conjunto C nos da C. De esta flecha, si la doy vuelta, la intersección de este con A nos da el conjunto unitario A. ¿Está bien? Si hacemos para este conjunto y este otro conjunto las flechas que dan vuelta, porque comparten un elemento, algún elemento, cuando salen del mismo conjunto, van a parar a la intersección. ¿De quién? De este conjunto y este conjunto. La intersección de estos dos es el B. La intersección de estos dos es el A. La intersección de este con este es el C. ¿Está bien? La intersección de este conjunto con este conjunto nos da el vacío. La intersección de este conjunto con este conjunto nos da el vacío. La intersección, si ahora yo doy vuelta esta flecha, la intersección de este conjunto con el que está acá abajo es justamente el que está acá abajo. ¿Por qué? Y bueno, porque AC está contenido en ABC. Si doy vuelta a esta flecha, la intersección de este conjunto con este conjunto nos da el que está abajo. ¿Por qué? Porque este está contenido en este. Entonces la intersección de un conjunto contenido en el otro da el más chiquito, es decir, el que está contenido. ¿Entendido eso? Bueno. ¿Eso es solo por las flechas? No, eso está resguardado desde el punto de vista formal. Bueno, y acá yo decía, ¿cómo puedo encontrar el complemento? Acuérdense que el complemento está definido como todos aquellos elementos del universo que no están en el conjunto. Entonces, en el diagrama de flechas, si uno sale de un conjunto, por ejemplo, salgo de A. De A puedo por la flecha llegar a B y después tomando esta otra caminito llego acá. De A tengo una arista que va a AC y de esta llego a AB. ¿Hay algún elemento de este conjunto que ninguna flecha que salga de A y sus ramificaciones, ¿qué quiero decir sus ramificaciones? Sus caminitos, ¿no es cierto? Porque de A sale una flecha que yo la puedo caminar todo por acá. Y de A sale otra flecha que yo la puedo caminar todo para acá. ¿Está bien? Fíjense que nosotros no llegamos desde A hasta el conjunto CB. Es decir, no hay ningún camino que me lleve desde A hacia arriba por el conjunto, desde el conjunto unitario A. Entonces, ¿quién es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto es el mayor conjunto
eso es importante, el mayor conjunto con que este elemento no está relacionado. Entonces, el mayor conjunto sería el conjunto que está en un nivel superior al que vive A vive en el primer nivel, si pensamos a partir del, este es el, digamos, la planta baja, este es el primer piso, segundo piso y último piso, ¿está bien? Entonces, si salgo de A en el primer piso, voy para un segundo piso, puedo ir acá y puedo ir acá. Los conjuntos acá arriba también tengo un caminito que puedo salir desde A, entonces eso no me sirve, porque yo el complemento tienen que ser los elementos que no estén relacionados con A. ¿Cuál es el mayor conjunto que no tiene a A como elemento? El mayor conjunto que no tiene A como elemento es el CB. Entonces el complemento de A respecto del conjunto A, B y C es el CB. Supongamos, ¿quién es el complemento de AC? Bueno, AC no tiene que estar relacionado con cuál es el mayor conjunto que no está relacionado con AC. Bueno, el mayor conjunto que no está relacionado con AC. Para arriba es el A, y ese está relacionado. Para los costados están en el mismo nivel, entonces no es más grande que este. El mayor conjunto que no está relacionado con AC es B, es de un nivel inferior. Porque también lo podríamos pensar así. Acuérdense que el complemento del complemento es el mismo propio conjunto. Entonces, si yo tomo el complemento de B, ¿cuál es el mayor conjunto que no está relacionado con B? Si salgo de B, llego a este. Y después a este. O sea, que este conjunto es más grande y está relacionado con B. Si salgo de B, llego a CB, este es más grande, pero están relacionados porque hay una flecha. Entonces, el que no está relacionado y es más grande que B es el AC. Entonces, si el complemento de B es AC, el complemento de AC es el conjunto unitario B. Bueno, por propiedades que hemos demostrado, porque el total y el vacío son particulares, el complemento del vacío es el propio A y el complemento de A es el vacío. Es cierto, el vacío está contenido acá, pero bueno, había que usar la definición y la doble negación para demostrar que el complemento del vacío es el universo. Eso ya del diagrama no podemos especular con el diagrama tanto como con los otros. Bueno, todo lo que yo dije de las flechas y que uno estaba contenido y que pasaba, de alguna manera está justificado porque todo conjunto está contenido en el unión, el que se me ocurra, y la intersección de dos está contenida en cualquiera de los dos que se están intersecando. Acuérdense que esto que yo escribo para X también podría valer para Y, y lo que escribo acá para X también podría valer para Y. Y otra cosa importante, que es por qué me quedo a veces con el más chico y por qué a veces me quedo con el más grande, ¿no es cierto? Cuando subo la flecha me quedo con el más chico. Subo la flecha voy a encontrar la unión, vuelvo para atrás, para que entendamos todo lo que yo estoy hablando. Si salgo de A, ¿está bien? A está contenido en A unión B. Si hacemos la unión de A unión B con A, como este está contenido en este, me da este. Si hacemos la unión de A con AC, como este está contenido en este, me da este. Bueno, entonces yo les decía que esas situaciones están en realidad, como vimos en la parte de conjuntos, están sustentadas por estas propiedades.
cada uno de los conjuntos que forman parte de la unión está contenido en la unión, que la intersección está contenida en cualquiera de los intersectandos, que si un conjunto está contenido en otro, entonces la unión es el más grande, eso es importante tenerlo presente siempre, y que si un conjunto está contenido en otro, entonces la intersección es el más chico. La estructura que queda determinada en un álgebra, en un conjunto de partes con la unión, intersección, complemento, pensando el vacío y el A, con las propiedades que tienen la unión e intersección definidas en ese conjunto, justamente esa estructura es lo que vamos a llamar álgebra de Boole. Es una álgebra de Boole debido a las propiedades que tiene la unión, tiene la intersección, tiene el complemento y tiene el vacío y tiene A adentro o para las operaciones de unión, intersección y complemento. Bueno, ¿qué propiedades tiene la unión? ¿Qué propiedades tiene la intersección? Justamente la unión, las propiedades que tiene es que dados dos conjuntos, vamos a mirarlo de lo siguiente, cosa muy importante. ¿Qué propiedad tiene la unión? Para eso vamos a mirar un ejemplo primero, para que entendamos un poquito lo que sigue. Porque a veces no interpretan bien cómo se define, por qué son así la manera que definen un álgebra de Boole cuando se dice que el conjunto que da origen o que podemos tomar como motivador es el conjunto de partes con las propiedades. Miremos esto. El X y este Y no tienen que ver con el X y de ningún caso, sino que son dos conjuntos especiales, particularísimos. El X es el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir particularísimos? Que se me ocurrieron poner ahora. Y el Y es el 0, 1, 3, 5, 6. Y pensemos que estamos hablando como universo, el conjunto de los números naturales están entre 0 y 8. Entonces son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Eso es el conjunto universal. No todos los naturales, sino para que sea más fácil, puse un universo de naturales que contenía a X y contenía a Y. Si nosotros realizamos la unión de X con Y, nos da 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué nos da eso? Bueno, porque la unión, acuérdense, es el conjunto de los números que está, en este caso números, que están o bien en X o en Y. Entonces, tengo que poner al 0, porque está en los dos, el 1 está en los dos, el 2 está en está en X, por eso lo pongo, el 3 está en X, por eso lo pongo, el 4 está en X, por eso lo pongo, el 5 está en Y, por eso lo pongo, y el 6 está en Y, por eso lo pongo. Obviamente que este conjunto está contenido en este universo. Consideremos el conjunto intersección de X, acá está X, acá está Y. La intersección, recordemos que son los elementos de la intersección aquellos que están simultáneamente en X y en Y. Por lo tanto, ¿quiénes están simultáneamente en X y en Y? Bueno, el 0, ¿sí? ¿Seguro? Sí, porque está en X y está en Y. El 1, ¿por qué? Porque está en X y también está en Y. El 3, ¿por qué? Porque está en X y también está en Y. Nada más va a estar en la intersección y nada más va a estar en la unión. Ahora vamos a mirar este conjunto. W igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un conjunto que también está en este universo. Porque acuérdense que el universo son los naturales del 0 al 8.
Y acá tengo los naturales del 0 al 7, por lo tanto W está contenido en U. Ahora les pregunto lo siguiente. ¿W contiene a X? Sí, W contiene a X, porque el 0 está en W, el 1 está en W, el 2 está en W, el 3 está en W, el 4 está en W. Contiene ahí el 0 está en W, el 1 está en W, el 3 está en W, el 5 está en W y el 6 está en W. Entonces, ahora miremos este conjunto W. Este conjunto W tiene adentro a X, también tiene adentro a Y, pero también tiene la unión. ¿Está bien? La unión, que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, obviamente que está contenido en W. Pero ¿qué pasa? La unión, por estar contenido en W, es más chiquito que W. Porque está contenido, y acuérdense que para nosotros estar contenido es ser más chico, ¿no? Entonces, la unión es más chico que W. Y contiene a X y contiene a Y. Esa característica que tiene la unión de ser el conjunto más chico que contiene a cada uno de los que se están haciendo la unión es fundamental. Vamos a mirar la intersección. ¿Qué pasa con la intersección? La intersección de X con Y nos dio 0, 1 y 3. Miremos el conjunto T formado por 1, 3. Miren lo que pasa. Lástima que me quedó un poco lejos. El 1, 3, a ver cómo puedo poner la pantalla para que todos vean, porque vamos a bajar acá un poquito. Yo lo que quiero que miren es esta cosa muy importante. El conjunto 1, 3 está adentro de X. ¿Por qué digo yo que está dentro de X? Y porque el 1 que está en T también está en X. El 3 que está en T también está en X. El 1 que está en T también está en Y. El 3 que está en T está en Y. Entonces el conjunto 1, 3 está contenido tanto en X como en Y. Pero si nosotros comparamos este T con la intersección, T es más chico. T es más chico. Eso es súper importante también. Porque entonces yo voy a decirles lo siguiente, que la intersección de dos conjuntos es el conjunto más grande, que está simultáneamente adentro de X y de Y. La intersección de X con Y es el conjunto más grande que puede estar adentro de X y de Y simultáneamente. Bueno, eso se demuestra fácilmente. Que X intersección Y es el más grande contenido en X e Y. Y la unión es el más chico que contiene
a X y a Y simultáneamente. No sé si vieron lo que escribí, pero después cuando lo necesite lo van a ver. Escribí lo que está acá en las páginas, y es que la unión es el conjunto menor que contiene a X y a Y simultáneamente, y que la intersección es el conjunto mayor contenido en X e Y simultáneamente. Eso es lo que pasa con la unión y la intersección. Eso se demuestra muy fácilmente por el método directo. Ustedes me creen y tómenlo así, y lo pueden verificar en varios ejemplitos, como yo hice en ese ejemplo. Obviamente que eso iría en contra de lo que piensa una persona de matemática. Todo lo que se dice en matemática afirmativamente, si no es una axioma, hay que demostrarlo. Bueno, eso se puede demostrar, y no es difícil. Entonces, acá viene ya lo que es una álgebra de Boole. Una álgebra de Boole es una estructura algebraica formada por un conjunto, que vamos a llamar B, de alguna manera por Boole, con al menos dos elementos distintos. Uno que va a ser el primer elemento y otro que va a ser el último elemento. Primer y último elemento. Al primero se lo llama con 0 y al último se lo llama con 1. Son nombres nomás. Va a tener dos operaciones binarias. Una operación que se indica con una D, parecida a la disyunción, pero que se llama supremo. El comportamiento que va a hacer es parecido a la unión. Ahora van a ver por qué digo eso. La otra operación binaria se indica con este techito, similar su construcción a la de la conjunción, y de alguna manera, acá me equivoqué, acá es similar a la conjunción, chicos. Bueno, esto no me va a dejar ponerlo ahora. Bueno, no importa, acá, ojo, esto no va, ¿eh? Ahí va intersección. Se ve que se me corrió la copia. En el sentido de que, vieron que uno copia y pega, bueno, eso ha pasado acá. Acá va intersección, y eso que uno revise y no ve lo que escribe. Bueno, discúlpenme, acá es intersección, ¿eh? El ínfimo se comporta como la intersección. Y una operación unaria, ¿se acuerdan que unaria era cuando se aplicaba a un solo elemento? Es denominada complemento, y va a ser similar al complemento en el conjunto de las partes. Entonces acá es, repito, es intersección. Entonces, hay dos operaciones binarias. ¿Qué quería decir una operación binaria? Y esto es importantísimo de recordar, digamos. Es cuando a dos elementos, ¿de dónde? Del conjunto B, donde estoy definiendo las operaciones, a dos elementos del conjunto B, le hago corresponder un elemento del conjunto B. Es decir, cualquiera sean los dos elementos que tomen B, dos elementos toman B, aplico esta operación supremo y va a darme un elemento de B. Después, cuando tomo dos elementos de B, le aplico la operación ínfimo y me da un elemento de B. Una operación unaria, ¿qué significa? Agarramos un elemento de B, le aplicamos la operación de complemento y me da un elemento de B. Esta va de un elemento a un elemento.
cada elemento de B tiene su complemento. Eso está diciendo que haya una operación unaria definida sobre B. ¿Está bien? Que haya operaciones binarias definidas sobre B, la supremo y la ínfimo, quiere decir que los dos elementos tiene sentido que yo encuentre quién es el supremo y quién es el ínfimo. Bueno, ahora, cualquier cosa con una operación de supremo, ínfimo, complemento, ¿va a ser un álgebra de Boole? No. Tiene que cumplir algunas propiedades. ¿Qué propiedades tiene que cumplir? Bueno, todas las que vamos a listar ahora. Así como se acuerdan que nosotros cuando pasamos a la manera abstracta de anillo, primero de grupo y después de anillo, dijimos, bueno, un anillo es algo que cumple las siguientes condiciones. Para una operación y para otra operación. Acá pasa lo mismo. Acá en lugar de tener dos operaciones, tenemos tres operaciones. Tenemos la operación de supremo, la operación de ínfimo y la operación de complemento. Acá, para ahorrar espacio, no puse los cuantificadores, pero la idea es que todas las propiedades que le exigimos que se cumplan, se van a cumplir para elementos, todos los que se les ocurra que vivan en B, tienen que verificar esas condiciones. Es decir, y son elementos arbitrarios, es decir, X y Z son cualquiera de los que vive en B. Y con ese cualquiera no quiere decir que unos verifiquen y otros no, no, todos, cada uno de los elementos que viven en B tienen que verificar lo que sigue. Es la manera de interpretar los axiomas o las propiedades cuando uno define una estructura que tenga que cumplir algo. Bueno, esta tiene que cumplir las siguientes propiedades. Que el supremo sea conmutativo. Que el ínfimo sea conmutativo. Que se distribuya el ínfimo en el supremo y que se distribuya el supremo en el ínfimo. Bueno, acá un paréntesis. Yo les dije que el supremo se comportaba como la unión y que el ínfimo se comportaba como la intersección. Entonces, para acordarse de cuáles son las propiedades, ustedes siempre tengan presente cuáles son las propiedades de la unión y de la intersección. Entonces, dados dos conjuntos, si yo acá estuviera haciendo la unión, querría decir que la unión de X con la unión de Y da lo mismo que la unión de Y con la unión de X. Eso me va a quedar muy grabado si lo pienso así. ¿Está bien? Y acá, X intersección Y, piénsenlo como ayuda a memoria, es lo mismo que Y intersección X. ¿Está bien? Entonces, como vale la propiedad de la conmutatividad de la unión y como vale la propiedad de la intersección, podría escribir esto. Ahora, dentro del álgebra de Boole, ¿qué significa X supremo Y? Que bueno, está bien, es igual a Y supremo X. Bueno, es el menor. ¿Se acuerdan que la unión, qué dije yo de la unión? La unión dije que es el más chico, el elemento más chico que contiene a X y a Y simultáneamente. Eso es el supremo de X e Y. Adentro de ese conjunto B, vamos a llamar X supremo a Y al resultado, porque es un número, un elemento de B, depende de lo que sea B, es un elemento que tiene la particularidad de ser el más chico de los que están por arriba de X y de Y.
a la vez. Ese es el supremo. El más chico de los que están por arriba de X y de Y a la vez. Si hubiera una relación de orden entre X e Y, se queda con el más grande. X supremo Y es mayor o igual que X y mayor o igual que Y. Por eso digo que asocien la idea de supremo con la unión. Les va a ayudar a interpretar qué significa esto. Entonces, X supremo Y es mayor o igual que X y mayor o igual que Y. Y es el más chico que sea mayor o igual que X y mayor o igual que Y a la vez. Ese es el concepto de supremo. ¿Cuál es el concepto de ínfimo? X ínfimo Y es un elemento, vamos a pensarlo, como si fuera la intersección de conjuntos. ¿Qué les hice notar para la intersección de conjuntos? Si nosotros tenemos X y tenemos Y y hacemos la intersección es el mayor conjunto que está contenido a la vez en X y en Y. La intersección de X e Y es más chica. ¿Se acuerdan que estaba adentro la pelotita de intersección? Estaba adentro de las dos pelotitas que cuando se intersecaban los conjuntos X e Y. ¿No es cierto? Entonces la intersección es más chico que X y más chico que Y. Puede llegar a ser igual. Menor o igual, ¿no? La intersección es menor o igual que X y menor o igual que Y a la vez. Bueno, el más grande conjunto que es menor o igual que X y menor o igual que Y, eso es la intersección. Bueno, en una álgebra de Boole cualquiera, es X ínfimo Y. X ínfimo Y es el mayor elemento del álgebra que es menor o igual que X y menor o igual que Y. Esa es la interpretación. Por eso digo, ayúdense a interpretar con lo que pasa con las operaciones en el álgebra de Boole de las partes. Bueno, acá hay dos propiedades muy interesantes, que ya las sabemos, por ejemplo, si lo piensan en la unión y en la intersección, ya la saben. Acá que dice que X ínfimo, el supremo de 2, de Y de Z, entonces podrían hacer X ínfimo Y supremo X ínfimo Z. ¿Cierto? Es la distributividad del ínfimo en los supremos. Entonces esto es X ínfimo Y, X ínfimo Z, distributividad del ínfimo en respecto al supremo. Y también tenemos la distributividad del supremo en el ínfimo, ¿no? X supremo 2 que están operando con ínfimos es X supremo Y ínfimo X supremo Z. Bueno, acá aparecen cuál es el comportamiento que le vamos a exigir que tengan el 0 y el 1, en estas dos condiciones que imponemos. Acuérdense que yo les estoy tratando de que ustedes interpreten el supremo como la unión. ¿Qué pasaba si a un conjunto lo unían con el vacío? Daba el conjunto. Bueno, entonces así se van a acordar de este requisito que estamos poniendo como vecino. Si a X le hacemos supremo con 0, nos va a dar X. ¿Por qué? Porque el supremo es el elemento más grande entre estos dos, el más grande que sea el menor más grande de estos dos simultáneamente. De X, fíjense lo que, de 0, ¿qué es lo que pasa? De 0 todos son más grandes, porque el 0 habíamos dicho que era el más chiquito. Entonces, X es más grande que 0, ¿está bien? Y X es el más
chico más grande que X, porque X es menor o igual que X. Más aún, es igual. Entonces, X supremo 0 nos da X. Eso es interesante de pensarlo, y si lo piensan como unión, si a un conjunto lo unen con el vacío, ¿qué les da? El conjunto. Entonces el 0 es el neutro respecto de la operación suprema. ¿Bien? Esto se pide que pase. ¿No? Y después, acá, ¿qué pasa con el 1 y el ínfimo? Lo que se va a pedir que ocurra en este conjunto B genérico que tiene varios elementos y dos operaciones, etc., le vamos a pedir que X ínfimo 1 nos dé X. Fíjense, el 1 es neutro respecto a la operación de ínfimo, decimos. ¿Por qué decimos que es neutro? Porque no le hizo nada. Ahora, si nosotros lo interpretamos como intersección y el 1 es el universo, en las partes, acuérdense que estamos hablando de eso, entonces X ínfimo, intersección, el universo me da X. Entonces, esas son las condiciones que verifican el 0 y el 1 cuando operan haciendo el supremo, se comporta como el neutro, y el 1 con el ínfimo se comporta como el neutro. Ahora, ¿qué le vamos a pedir a este X', que es el complemento de X, que todo X de B tiene complemento? Le vamos a pedir que si hacemos el supremo, entre un elemento y su complemento nos dé el 1. Yo les dije recién que el supremo, piénsenlo como la unión. Y acuérdense de que si tenían un conjunto y lo unían con su complemento, les daba el total. Y el total acá es el 1, es el más grande, es el de las partes. Ahora lo vuelvo a ver para arriba quién es el de las partes. X ínfimo de su complemento nos da el 0. Esto ya lo demostramos si pensamos en conjuntos. Un conjunto, intersección, su complemento, nos da vacío. Entonces, ¿qué es un álgebra de Boole? Un álgebra de Boole es un conjunto que tiene dos elementos, pensemos los distinguidos, que son el 0 y el 1, dos operaciones binarias y una unaria, un supremo, un ínfimo, un complemento. El 0 es el elemento más chico de todos y el 1 es el más chico de todos. Y cumple las siguientes condiciones. Eso es un álgebra de Boole. Si tenemos X e Y, el supremo tiene que ser conmutativo, el ínfimo tiene que ser conmutativo, después el ínfimo se distribuye en el supremo se distribuye en el ínfimo de 2, X supremo 0 me da X, es decir, el 0 es el neutro para la operación, el 1 es el neutro para la operación de ínfimo, y con un elemento con su complemento verifican estas dos condiciones. ¿Cuáles son? Que si hacemos X supremo su complemento me da el más grande, y si hacemos X ínfimo su complemento me da el más chico. Ahora, yo vuelvo a lo que les dije que era nuestro ejemplo general. ¿Qué era nuestro ejemplo general? El conjunto de las partes con la unión, la intersección, el complemento, el vacío y A. Si nosotros tenemos dos elementos de partes de A y hacemos la unión, recordemos que lo vimos el otro día, nos daba un elemento que también estaba contenido en A, por lo tanto estaba en las partes. Y además, haciendo la unión era conmutativa. Después, la intersección, similar. Hacemos la intersección, nos da dentro del conjunto A, por lo tanto es binaria, es
un conjunto tal que hacemos X intersección Y, nos da lo mismo que Y intersección X. El complemento también queda acá adentro, dado un X que esté en las partes, es decir, un subconjunto de A, su complemento queda adentro de A. ¿Qué pasa si hacemos cualquier conjunto que viva en las partes de A, intersección el vacío, nos da vacío? Si hacemos un conjunto que viva en partes de A y X unión el vacío nos da vacío, X intersección, un X que esté en las partes, ¿no? Intersección A nos da X. Bueno, esas son las condiciones que les pidieron. Ah, otra más que está por ahí, que X intersección su complemento nos da vacío, y X unión su complemento me da el total, que sería cosas que ya vimos el otro día que nos pasaban en el conjunto de las partes. Entonces, lo que viene a hacer es generalizar. ¿Y cuál es la idea de la intersección y la unión de conjuntos? La intersección es el conjunto más grande, está contenido simultáneamente en X e Y. ¿Y qué es la unión? El conjunto más chico que contiene simultáneamente a X y a Y. Esas tres cositas son las que les van a permitir interpretar qué significa una álgebra de Boole. Una álgebra de Boole es un conjunto B que tiene dos elementos, 0 y 1. El 0 es el más chico de todos, el 1 es el más grande que todos, y le exigimos que cumplan estas condiciones. 8 condiciones le exigimos. Entonces, el 0 es similar al vacío. El 1 se comporta como U. Y la primita, el símbolo prima, se comporta como el complemento. ¿Cómo indica una álgebra de Boole? Bueno, es una B cursiva, digamos, con el conjunto B como conjunto donde se definen las operaciones, las dos operaciones, la prima, el 0 y el 1. Bueno, también en muchas oportunidades, en lugar de usar supremo con esta notación, al supremo se indica con un símbolo más. Y en lugar de indicar el ínfimo con esta notación, se indica con un símbolo de puntito, como si fuera el de la multiplicación, digamos. No tienen las mismas propiedades, pero igual se indican así. Entonces, traduciéndolo con los axiomas que definimos antes en esta notación, cambiamos simplemente el supremo por el ínfimo, entonces está la conmutatividad, la distributividad del producto en la suma, si lo llamamos suma, la distributividad de la suma en el producto. Esta es la que nos da las patadas, digo, brutalmente, con la idea intuitiva que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, acá uno comprueba que el producto y la suma, por más que se simbolizan igual que la suma en los enteros, en R, no tienen nada que ver, ¿no? Porque la distributividad de la suma de los números no se da en el producto, salvo algún caso muy excepcional. Esta sí se interpreta mucho mejor. Esta tampoco tiene mucho que ver. Pero bueno, no importa. Bueno, dos propiedades que se aceptan sin demostración. Se pueden demostrar, obviamente, pero las vamos a aceptar sin preocuparnos, que el supremo es asociativo, es decir, dados 3
elementos del álgebra B, vale asociar de esta manera, ¿qué quiere decir? Acuérdense que son operaciones binarias. Entonces, I supremo Z da un elemento. Ese elemento, si hacemos X supremo este elemento, da lo mismo que si hubiéramos hecho o hacemos, o haríamos, depende de lo que hagamos primero, X supremo Y, esto es un elemento, supremo Z. Y el ínfimo también es asociativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado de X ínfimo, el resultado de haber hecho Y ínfimo Z, es igual al resultado de hacer X ínfimo Y, este nuevo elemento de B ínfimo Z. Acuérdense que son operaciones binarias, por eso hago ese recalco. Y después, acá simplemente lo que hice fue escribirlo con el símbolo de más y de por. Bueno, vamos a demostrar algo interesante. Que el complemento de cualquier elemento de B es único. En matemática muchas veces que uno quiere demostrar que hay dos cosas, hay un único elemento que cumple una determinada propiedad, supone que hay dos que cumplan esa propiedad y prueba que es único. ¿Está bien? Entonces, creo que lo voy a seguir acá y en todo caso en el último momento voy a pasar a escribirlo en el pizarrón. ¿Cuál es la idea? Nosotros sabemos que el complemento de un elemento está determinado para, tiene que estar en B y debe cumplir con B, que B, vamos a usar la notación de más, por ejemplo, para así hacemos el uso de las dos notaciones. B más B' me dé 1 y que B' por B me dé 0. Esas dos cosas tienen que cumplir algo para hacer el complemento, porque son las condiciones que le pedimos al complemento. Acuérdense que esta operación y esta operación son conmutativas. Entonces, eso es lo que debe cumplir un elemento para hacer el complemento de otro, según los axiomas B7 y B8. Esas fueron las cosas que le pedimos que tuvieran que cumplir. Entonces, supongamos, y esto es lo que hacemos habitualmente en matemática, en muchas disciplinas también asociadas, que cuando queremos demostrar que hay un único complemento, por ejemplo, como es acá, voy a suponer que hay dos. Y suponer que hay dos, y entonces demuestro que son iguales. Entonces, si supongo que hay dos, y esos son iguales, quiere decir que no hay dos, sino que hay un único. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, supongo que hay dos complementos. ¿Qué quiere decir que hay dos complementos? Bueno, hay un B'1 y un B'2, los nombro así, y que ambos cumplen la condición que sumado con B me da el 1 y que multiplicado con B me da el 0. Entonces eso le pasa a B'1 y también le pasa a B'2. Ambos sumados con el elemento B, porque son los candidatos a complemento de B, sumados con B dan 1 y multiplicados cada uno de ellos por separado con B da 0. Entonces, vamos a ver cómo sale esto. Ahí voy a escribir lo que sabemos y voy a hacer la anotación. Entonces, acuérdense que nosotros pensamos que hay dos elementos que operan, es decir, que se comportan como el complemento de un B.
Yo voy a escribir lo que ustedes están mirando ahí. Que B supremo B'1 da el 1, y también que B ínfimo B'1 da 0, y que B con B'2 da 1, y también que B con B'2 da 0. Entonces, quiero demostrar que son iguales. Vamos a mirar el pizarrón. ¿Está bien? Quiero que vean bien el pizarrón. Entonces, yo puse lo que sé que verifica B'1 y B'2 respecto de B. Entonces, vamos a pensar en B'1. B'1, por uno de los axiomas, que todo elemento multiplicado por 1 da el mismo elemento. Acuérdense que el 1 es neutro, entonces B1 es lo mismo que B1 por 1. ¿Y qué voy a tomar como 1? Como 1 voy a tomar este elemento. ¿Por qué? Para que me salga la demostración. Ahora, aplico propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque acá tengo un producto multiplicando un elemento. Entonces va a ser B'1 por B más B'1 por B'2. Voy a apoyar, no sé si ven bien ahí. Voy a adelantar la computadora. Ahí me parece que me ven mejor. Repito en todo caso. B más B'1 da 1, B por B'1 da 0. ¿Por qué? Porque estoy pensando que B'1 es un complemento. ¿De quién? De B. También pienso que B'2 es complemento de B. Entonces, si sumo a B con B'2 da 1. Y si multiplico B con B'2 da 0. Entonces, vamos a ver B1, ¿qué pasa con B1? Acá hacemos un artilugio que es que B'1, usando el axioma de que un elemento por el 1 sigue siendo el elemento, entonces B1 es igual a B1 por 1. ¿Quién tomo como 1? Este tomo como 1. Y lo ponemos acá. Entonces, lo pongo ahí. Y ahora vamos a operar con este elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Propiedad distributiva de B'1 por B'1 por la suma de B más B'2. Entonces va a ser B'1 por B más B'1 por B'2. Ahora, como B'1 pretende ser complemento de B, cuando hacemos este producto vale 0. Y 0 es neutro para la suma. Por lo cual, 0 más este elemento del álgebra da este elemento del álgebra. Entonces acá nos dio B'1 por B'2. Es decir, que B'1, fíjense que es igual a B'1 por B'2. Bueno,
Voy a borrar un poquito para ahorrar pizarrón. Entonces hicimos toda esta cuenta y al final nos quedó que esto es B'1 por B'2. Ahora vamos a salir de B'2 y hacer prácticamente los mismos pasos. B'2, por ser el 1 neutro para puntito, B'2 por 1 es lo mismo, por ser el 1 neutro para puntito, B'2 es lo mismo que B'2 por 1. ¿Y quién voy a tomar como 1 en esta situación? Este tomo como 1. ¿Quién es este? Es B más B'1. Entonces, esto va a ser B'2 por, y en lugar de 1, ¿por qué? Porque me conviene, tomo B más B'1. Porque es la otra condición que le estamos pidiendo a B'1 para hacer el elemento complemento de B. ¿No? Acuérdense que el complemento tiene que ser aquel que sumado con B me dé el 1 y que multiplicado con B me dé el 0. Bueno, entonces, acá aplicamos propiedad distributiva y nos va a dar B'2 por B más B'2 por B'1. B'2 por B nos da 0. ¿Por qué? Porque B'2 es un complemento de B. Estamos diciendo que es complemento de B. Por lo cual, B'2 por B da 0, y 0 más, como es neutro respecto de la suma, con cualquier otro elemento de B, entonces me da el otro elemento de B, ¿y quién es acá? Es B'2 por B'1. Bueno, entonces ya terminé, porque miren lo que pasó. B'2 ha resultado ser B'2 por B'1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que B'1 es B'1 por B'2. Y B'2 es B'2 por B'1. Ahora, ¿qué pasa? Como puntito es conmutativa, entonces este elemento es igual a este que está acá. Entonces, si este es igual a este, los que están adelante también son iguales. ¿No? La simetría de la igualdad, o la transitividad, como quiera. Este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, entonces estos dos son iguales. Entonces, ¿qué significó lo que hicimos? Nosotros supusimos que había dos elementos que operaban como complemento y demostramos que son iguales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que entonces ¿dónde estoy? El complemento es único, que es lo que quería demostrar. Hay un único complemento de B. Todo elemento, además, todo elemento tiene complemento porque eso se dijo de entrada. Consecuencia importante de esto es que dado dos elementos, si es que entre ellos se cumple que la suma da 0 y el producto entre ellos da 1, entonces W tiene que ser el complemento de U. Y W tiene que ser el complemento de U. Pero también es cierto que como la suma es conmutativa y el producto también, tiene que ser U el complemento de W y
porque cumple estas dos condiciones, entonces U es igual al complemento de W y el complemento de U es W. Por lo tanto, fíjense que en lugar de U' podrían poner complemento acá adentro y les queda complemento de W es U. Es decir, el complemento del complemento vuelve a dar U. Acá se demuestra, adentro del álgebra de Boole, lo que nosotros habíamos demostrado hace un tiempito en qué pasaba en el complemento de conjuntos. Es decir, acá se ve de nuevo una característica interesante que tiene el complemento y que no se aparta de lo que conocemos del álgebra de conjuntos. Bueno, una definición interesante es que un elemento apenitas mayor que el 0 se denomina átomo. Un átomo, entonces, es un elemento mayor que 0, el primero que exista. Puede haber varios, que estén en un nivel superior que el 0. Esos son los átomos. Ahora vamos a analizarlo eso en un ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo que está también en el apunte impreso del módulo, pero como es muy largo yo lo usé para que vieran la idea de complemento. El diagrama de Hasse es bastante complicado. Piensen que tiene, a ver, fíjense que el conjunto U de partida tiene 4 elementos. ¿Se acuerdan que si un conjunto tenía n, 2 a la n era la cantidad que teníamos en el conjunto de partes? Por lo tanto, si acá tenemos 4, 2 a la cuarta es 16. 16 elementos tiene el conjunto de partes. Esta va a ser una álgebra de Boole finita cuando lo consideremos con la unión e intersección. El diagrama de Hasse de ese conjunto de partes ordenado por la inclusión es este que está acá. Y los átomos son el 5, el 8, el 9 y el B. Estos son los elementos que llamábamos átomos. Son aquellos que son mayores que 0 y los más chicos menores que 0. Ahora, lo que me interesa destacar, ¿por qué a esto le han llamado átomo? Fíjense que ninguno de estos conjuntos, cuando lo pensamos en un álgebra de Boole del conjunto de las partes, se puede escribir como, o descomponer como conjuntitos más chicos. Los conjuntos más chicos, a partir del unitario 5, es el vacío. ¿Está bien? Pero nosotros dijimos que queríamos que sean de un nivel superior al vacío. Por lo tanto, tenían que ser más grandes que el vacío. Entonces, si son más grandes que el vacío, pero los que no se pueden, los que menos descomponibles sean. Estos son los que llamamos átomos de una álgebra de Boole. Bueno, acá está la explicación, que la encuentran también en el módulo, por qué se construye así, cómo a partir de ahí puedo pasar al álgebra de Boole. Es equivalente a lo que hicimos con el conjunto A del inicio. Bueno, acá hay un álgebra de Boole muy importante. Ustedes dirán, ¿tan chiquita y tan importante? Sí. Bueno, es el álgebra cuyos elementos son nada más que el 0 y el 1, supremo e ínfimo están definidos por estas tablas. Hay que controlar que estas operaciones así definidas cumplen las propiedades que le pedimos al supremo y al ínfimo. Entonces, 0, ¿cómo leo esta tabla? 0, supremo 0 me da 0, 0, supremo 1 me da 1. Y también, ¿cómo sé que es conmutativa? Y bueno, porque 0, supremo 0 me da 0, y
0 supremo 1 me da 1. Por lo tanto, da lo mismo que yo haga este primero, este adelante, y estos que están acá atrás, que haga este adelante y estos que están acá atrás, respecto de la escritura, ¿no? Y después, 0, ¿qué quiere decir que 0 supremo 1 me dé 1? Bueno, quiere decir que 1 es más grande que 0. Y acá hay algo interesante, 0 supremo 1 me da 1. ¿Bien? Bueno, porque acuérdense que no se pueden escapar del álgebra, entonces 0 supremo 1 es 1. Si lo piensan como unión, fíjense que está súper interesante pensarlo como unión para que entendamos esto, ¿no? El conjunto, si esto lo pienso como un conjunto unido a sí mismo, da el conjunto. Si esto lo pienso como el vacío, de alguna manera, entonces el vacío supremo el 1, sería la unión, me da el 1. Entonces siempre piensen esto como una unión y esta operación como una intersección. Entonces, vamos a mirar que es conmutativa. Si nosotros hacemos estos con cada uno de estos, sería 0 ínfimo 0 da 0. 0 ínfimo 1 da 0. ¿Bien? Si hacemos al revés, 0 ínfimo 0 da 0, 1 ínfimo 0 da 0. Se quedan los mismos resultados. Ahora vamos a la línea de abajo. 1 ínfimo 0 da 0. Y 1 ínfimo 1 da 1. Si empezamos acá. 0 ínfimo 1 da 0. 1 ínfimo 1 da 1. Por lo tanto, ambas son conmutativas. El supremo y el ínfimo. Y además, por supuesto que queda cerrado. Fíjense que el 0, el 1, si quieren, cuando hace el ínfimo con los otros elementos no los modifica. ¿Bien? Ya vi que era conmutativa. 1 ínfimo 0 da 0, 1 ínfimo 1 da 1. Por lo tanto, el 1 es neutro, no modificó los de acá arriba. El 0 es absorbente. ¿En qué sentido? Que 0 ínfimo 0 da 0, 0 ínfimo 1 da 0. ¿Qué pasa con el supremo y el 0? Si hacemos 0 ínfimo 0 da 0, 0 supremo 0 da 0, 0 supremo 1 da 1. Por lo tanto, el 0 no modificó estos elementos. También una manera de ver que la operación es conmutativa, si uno se hace así, si uno traza en la tabla, que va a ser siempre un cuadradito, porque hay la misma cantidad de acá que de acá elementos, trazo la diagonal y lo que me queda fuera de la diagonal, que es esto y esto, me tiene que dar lo mismo. Acá 1 supremo 1, el de acá, 1 supremo 0 de acá, y acá 0 supremo 1 de acá. Y los dos dan 1. Y en la diagonal, por supuesto, da lo mismo. No hay nada simétrica respecto a la diagonal. Eso es lo que hay que mirar. Y acá lo mismo. Simétrico respecto a la diagonal. ¿Qué sería esto que está acá? Y esto es el resultado de 1 ínfimo 0. ¿Y qué es lo que está acá? Es el resultado de 0 ínfimo 1. Es el que aparece aquí. Lo que quiere decir que es, al ser simétrica la tabla, es conmutativa la operación. Bueno, ahora ya tengo las operaciones binarias definidas por estas tablas y la operación unoaria se define así. El complemento del 0 es el 1 y el complemento del 1 es el 0. Si así defino las operaciones, resulta que esto es un álgebra de 1. Hay que mirar que verifican todos los axiomas, yo miré nada más que 3 a partir de la tabla, pero es fácil ver que esto verifica cada uno de los axiomas.
¿Cuál es el esquema o diagrama de Hasse de esta álgebra? Bueno, abajo tiene que estar el 0 y arriba tiene que estar el 1. Entonces, tan simple como esto es esta. Bueno, esta álgebra, tan sencillita como es súper importante para las álgebras de Boole. Si uno hiciera una teoría de álgebras de Boole, vería que el álgebra 0,1 es algo muy importante, que escapa a lo que vamos a hacer en este curso con álgebra de Boole. Acá vemos algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo que es muy importante. Vamos a construir el producto cartesiano B por B. Y para ahorrar lugar, escribimos B al cuadrado. Bueno, no es para ahorrar lugar, sino que es convención, ¿no es cierto? Fíjense que ustedes cuando comenzaron trabajando con el plano, que era un producto cartesiano R por R, escribieron R2. Bueno, acá estoy hablando de B por B, siendo B el álgebra que vimos antes, que era el conjunto subyacente 0,1, y ahora vamos a ver cómo en este producto cartesiano, que son todos los pares xy con x en 0,1 e y en 0,1, es el producto cartesiano, le vamos a definir una nueva operación, supremo e ínfimo y complemento. Para ese conjunto producto cartesiano, que son todos los pares que están ahí, no son tantos. Acuérdense que hemos dicho que si un conjunto tenía 2 elementos y el otro también, como es en este caso, el producto cartesiano tiene 4, que son las posibles combinaciones 0 para la primer componente y 1 o 0 para la segunda, 1 para el primer componente y 0 o 1 para la segunda. Es decir, que tenemos nada más que 4 pares. Ya les muestro el dibujo para que vean qué pares son, ¿no? Son el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1 o el 1, 0. Esos son todos los pares que podemos formar moviendo la X y la Y en 0, 0 y 1, 0. Ahora, lo importante es ver cómo se definen las operaciones en esta álgebra producto. Acá tengo un conjunto de cosas para decir que son. Tengo un par XY, cualquiera del álgebra. Supremo, otro par del álgebra, que será, por ser un par, será un Z o un WZ. ¿Cómo defino el supremo entre estos dos pares? Bueno, como un nuevo par donde el supremo que aparece acá y el supremo que aparece acá son los supremos que están definidos en el B01. ¿Dónde encuentro esa definición? En la tablita. Acá tenemos la tablita. Entonces, si nosotros tenemos el par 0, 0, por ejemplo, 0, 0, la primer componente es 0, la segunda es 0. 0 supremo, por ejemplo, el par 0, 1, vamos a hacerlo. Entendamos bien cuál es eso. Bueno, supongamos que queremos definir en esta tabla, ya tenemos cómo es la operación, la nueva operación. Entonces me dijeron
que si yo tenía xy supremo wz, fíjense que esto está en B2. Esto también está en B2. Y yo quiero dar por resultado un elemento también de B2. Bueno, entonces va a ser x supremo w, coma, y supremo z. ¿Quién es este supremo? Fíjense que este x y este y están en B. Estos elementos viven en B. Estos y z también viven en B. Entonces, porque estos viven en B, tiene sentido que yo use el supremo definido en B. Entonces, este es el supremo definido en el álgebra B. Este es el supremo definido en el álgebra B. Entonces, ¿qué será el resultado de acá? De acuerdo a la tabla, es 0 supremo 0, 0 supremo 1. Y 0 supremo 0 es 0, 0 supremo 1 es 1. ¿Bien? Si después, en lugar de esto, tuviéramos, no sé, 1, 1, supremo 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 1 supremo 0, 1 supremo 1. Y de cómo está definida la operación de supremo en B, 1 supremo 0 es 1. 1 supremo 1 es 1. Entonces, este supremo este da 1, 1. ¿Bien? Bueno, hay, qué sé yo, otra posibilidad sería tener 1, 0, supremo 0, 1. 1, 0, supremo 0, 1 es 1 supremo 0, 0 supremo 1. 1 supremo 0 es 1 y 0 supremo 1 es 1. Entonces, esto da por resultado 1. ¿Por qué? Porque lo hice acá. ¿No? Bueno, entonces, estamos aquí. Ahí yo volví a que vieran cuál era la tabla, ¿no es cierto?, que nos definía los conjuntos. Qué macana que no, con la luz ahí, no veo mi pantalla. Bueno, entonces, es fácil comprobar que en esta álgebra omega, donde el conjunto base, es decir, donde se definen las operaciones, es el producto cartesiano B2, el cero o neutro respecto del supremo es el par 0, 0, un cero gordito si quieren, y el 1 o neutro para el ínfimo en esta álgebra es el 1, 1. Entonces, el complemento es complemento también componente a componente. Les comento que la estructura, fíjense cómo se definió. Tenemos un par de elementos operando como supremo con otro par, y uno dice rápidamente, bueno, el supremo se toma componente a componente. El ínfimo, ¿cómo se toma? Componente a componente. ¿Y el complemento cómo se define o cómo se toma? Componente a componente. Esto es un ejemplo trivial en el sentido de que es el primer pasito que pasamos de B a un producto cartesiano, al B por B, ¿no es cierto? Tomo
Tomo 1, que es B. Después hago B por B. Es el primer producto cartesiano que tenemos, porque de 2 factores. Entonces, esto que hicimos es haber hecho el álgebra B2 como producto de las operaciones. Este es un álgebra producto. Cuando las operaciones se toman componente a componente. El neutro para el supremo es el par formado por los neutros, y el neutro para el producto, esta álgebra producto, es el par formado por los neutros. Entonces B2 con supremo, ínfimos, hay un abuso de notación, como se dieron cuenta, y prima con este 0 y este 1 es un álgebra de Boole. Habría que probar todos los axiomas. Eso es muy fácil. Yo voy a probar uno. No sé cuánto tiempo hace que estoy. Y su diagrama de Haas es este. Vamos a probar uno de los axiomas de álgebra de Boole. Bueno, si yo viera. Bueno, entonces acuérdense, un álgebra de Boole es un conjunto donde tiene definidas 2 operaciones binarias y un complemento. Tienen que cumplir la conmutatividad, eso va a ser trivial. Bueno, vamos a ver la conmutatividad, por ejemplo. La conmutatividad y quién tiene que ser el complemento. Voy a hacer la conmutatividad del ínfimo, ya que con el ínfimo no trabajé. No lo voy a hacer para 2 pares en particular, sino para cualquier par, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, dado un par que viva en B2, entonces este elemento está en B2 y este elemento está en B2, así queda definida la operación en B2. Tomar componente a componente, perdón. Entonces, XY ínfimo WZ da X ínfimo W, coma, Y ínfimo Z. ¿Qué pasa si hacemos WZ ínfimo XY? De acuerdo a la definición, es los ínfimos de los primeros, W ínfimo X, coma, Z ínfimo Y. Ahora bien, fíjense que nosotros lo que queremos probar es que esto es igual, esto y estos son iguales. Ahora miremos el resultado que tenemos. En el primero nos dio, primer componente, X ínfimo W. X ínfimo W, esta operación es en B.
¿Y qué pasa con esa operación en B? En B, el ínfimo es conmutativo, entonces esto es lo mismo que W ínfimo X. Después, I ínfimo Z, I y Z están en B, y además esta operación es en B. Todo esto está en B, pero en B ya sabemos que es conmutativo el ínfimo, entonces esto es lo mismo que Z ínfimo I. Entonces, ¿qué hemos logrado ver? Que la primer componente de este par, que es esta, es igual a la primer componente de este par. La segunda componente de este par, yo no sé si se ven los colores, que es esta, es igual a la segunda componente de este par. Es lo que demostramos acá. Entonces, si dos pares ordenados son iguales, componente a componente, ellos son iguales. Bueno, pero ¿qué quiere decir que este par sea igual a este? Quiere decir que este ínfimo es igual a este ínfimo. ¿Y qué tienen de distinto este ínfimo de este otro? El orden. Por lo tanto, efectivamente, es conmutativa la operación de el ínfimo como se ha definido. Ese es uno de los axiomas que se pide en la definición. Es el primer axioma que pedimos en la definición. ¿Bien? El primer axioma que se pide. Ay, Dios. Bueno, el segundo. ¿Está bien? Lo hice para el ínfimo. Que un par, porque acá serían pares, porque los elementos del álgebra B cuadrado es un par, y este tiene que ser otro par. Entonces, para dos pares, tenemos que probar que el ínfimo entre ellos da lo mismo, si lo hacemos de una manera que si lo hacemos de otra. El primer par, en la demostración que yo tomé, lo llamé XY. El segundo par lo llamé WZ. Y probé que el ínfimo en ese caso da lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, el B5. Es decir, que dado un elemento supremo 0, me devuelve el elemento. Entonces, dado un elemento supremo 0, me devuelve el elemento. Eso es lo que hay que probar. Ahí se dijo que el 0 es el par 0, 0. Esto en B2, es decir, en B por B. Y nosotros queremos probar que dado un elemento cualquiera de B2, es decir, un par X, Y, que pertenezca a B2, XY supremo 0 es XY. Entonces, XY supremo 0, 0, porque el 0 es eso, es por definición de supremo en B2, es X supremo 0, Y supremo 0. Y esto es lo que tenemos definido en B. Esto en B. Y el X supremo 0 en B es X. Y supremo 0 en B es Y. Por lo tanto,
¿Qué pasó? X, Y, que es un elemento genérico de B2, supremo el 0 de B2, me da el XY. Vamos a mirar qué pasa con el 1 y con esto termino. Si tomamos el 1, que es el par 1, 1, el 1 gordito, yo digo, el 1 en B2, que es B por B, por eso es un par ordenado. Tiene que ser tal que si hacemos el ínfimo con cualquier otro, nos dé el otro, porque eso es lo que se le pide al 1, que sea neutro para la operación de ínfimo. Entonces, XY ínfimo 1, vamos a ver qué nos da. Este es el 1 gordito, ¿eh? Y el 1 gordito es XY ínfimo 1, 1. Y el ínfimo es componente a componente. Entonces es X ínfimo 1, Y ínfimo 1. X ínfimo 1 es X, porque esto está en B, y esto también vive en B, tanto los elementos como la operación. Entonces X ínfimo 1 es X, Y ínfimo 1 es Y. Por lo cual, el 1 gordito, es decir, el par 1, 1, cuando hace ínfimo con cualquier elemento que vive en B2, me devuelve el elemento que vive en B2. Eso es lo que probé. Es decir, probé uno de los axiomas que le exigimos al elemento 1. ¿Está bien? Vamos a probar otra cosa más. ¿Vieron? Yo los engañé. Les dije que ahí terminaba y no terminé nada. Vamos a probar las propiedades del complemento. ¿Saben por qué no terminé? Porque, discúlpenme que los videos se hacen largos, pero sé cuáles son las dudas que tienen normalmente. Entonces, ¿cómo se definió el complemento de un elemento? Se definió como los complementos de cada una de las componentes. Entonces, el complemento de un par se definió como el par de los complementos. Lo podríamos sintetizar así. Entonces, ¿qué tiene? Si esto es el complemento, tiene que ser tal que haciendo el supremo me dé el 1. Entonces, XY supremo su complemento me dará el par 1, 1. Esa es la de cuestión. Hamlet. Bueno, entonces, esto es XY. ¿Y quién es el complemento? Es X' y prima. ¿Y qué es el supremo de dos elementos? Es componente a componente. Entonces, X supremo X' y supremo Y'. Vuelvo a decirles, esto está en B. Elementos y operación. Entonces, cuando hacemos X supremo X' da 1. Y si hacemos Y supremo su complemento, también da 1. Entonces, efectivamente, nos dio el par 1, 1. Para que sea efectivamente el complemento, tiene que verificar que nos dé el ínfimo, nos dé el 0, 0. Y entonces, planteamos un elemento cualquiera, ínfimo, lo que llamamos complemento. Y el complemento es tomar complemento en cada componente. Entonces, acá usamos la definición de ínfimo que nos dieron. Y entonces,
¿Cómo es el ínfimo entre dos pares? Y es el ínfimo entre componente y componente. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos X ínfimo, su complemento da 0. Y ínfimo, su complemento da 0. Y este par 0, 0 lo que llamamos que era el neutro. Por lo tanto, efectivamente está bien definido de la manera que se definió, componente a componente, el complemento de un álgebra producto. Entonces, esa es una primera generalización de que tenemos un álgebra B distinta a la del conjunto de partes, que era el álgebra 0,1, que vimos, faltan probar algunas propiedades que quedan importantes para ustedes. ¿Qué vimos? Vimos que el complemento es único, ¿no es cierto? Hay que probar esas situaciones, vimos la definición de átomo, vimos que el ejemplo motivador son las álgebras de partes. Este es el primer ejemplo que no es una álgebra de partes, que tenemos, que tienen estas tablas. Y esto, de alguna manera, si yo acá pongo el más y acá pongo el por, esto es el comportamiento que ustedes ven en las materias de informática, y este es el primer, o este es el motor, digamos, del comportamiento de los circuitos, que eso lo vamos a ver luego. Es el lenguaje binario, o el álgebra binaria. Su diagrama de Hasse es este. Vimos un ejemplo desprendido a partir de ese, que es el álgebra B2, y en el apunte tienen otra álgebra que generaliza eso, ¿no? El producto cartesiano de n componentes de ceros y unos. Bueno, por hoy terminamos. Simplemente acá tienen el álgebra de Hasse. Fíjense que el complemento del 0, el complemento de 0, 0 tiene que ser 1, 1. El complemento de 0 es 1, el complemento de 1 es 0. Fíjense, es interesante mirarlo en el álgebra de Hasse, lo que dijimos hace un rato, al principio, que un elemento y su complemento no hay ningún caminito entre ellos. Este conjunto, o este elemento si quieren, cuando lo pienso acá en este extremo, no es comparable con este que está acá. Es el que me queda como el mayor, que está no comparable con él abajo del 1. Y es el complemento de este. Acá son poquitos. Bueno, entonces ya van a tener el video subido mañana, la última parte. Muy bien, espero que les haya servido y que estén contentos haciendo mate 1 en estas circunstancias que nos tocan. Cuídense y nos vemos prontito. Chao.